Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de conferencias Apeando del Presente, Avances de Investigación en Arqueología. Es un evento del grupo de arqueología. Continuamos con las presentaciones que se han hecho durante este segundo semestre. En esta ocasión nos acompaña Víctor Andrés Pérez Bermúdez. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Con el trabajo Arqueología Subacuática y Paisajes Culturales Marítimos en San Andrés de Tumaco, Nariño. Este proyecto lo que busca es comprender el Gran Pacífico en su inmensa extensión desde una muy pequeña porción, en nuestro caso de San Andrés de Tumaco, como una tarea titánica. Si a lo anterior sumamos que el fuerte de la investigación subacuática en Colombia ha estado encaminada a la búsqueda y estudio de galeones, se tiene como resultado grandes franjas históricas y geográficas que presentan enormes vacíos y desafíos actualmente para la disciplina. Por eso, a partir de los resultados del trabajo de campo realizado en el área directa e indirecta de estudio de un programa de arqueología preventiva en San Andrés de Tumaco, mediante la revisión de documentación histórica, la prospección arqueológica mediante métodos acústicos y magnéticos y el trabajo etnográfico, se busca entender cómo las diferentes sociedades asentadas a lo largo de la ensenada de Tumaco habían y han construido y vivido su paisaje marítimo, reflexionando a su vez sobre el panorama de la arqueología subacuática en el Pacífico colombiano, siendo conscientes de que esto es solo un comienzo. Víctor es antropólogo de la Universidad Externada de Colombia y es estudiante de la maestría en Arqueología Náutica Subacuática en la Universidad de Cádiz, en España. Ha desarrollado cursos en métodos y técnicas en arqueología subacuática, métodos en arqueología y la arquitectura y desarrollo de proyectos de arqueología subacuática en cenotes y en cuevas. Está interesado en los estudios de arqueología prehispánica en contextos sumergidos, arquitectura naval americana y procesos y dinámicas sociales durante el siglo XVI. Y actualmente trabaja como coordinador de proyectos de la Fundación Apalache. Víctor, muchísimas gracias y por favor cuéntanos cómo te fue con este programa de arqueología preventiva. Buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Víctor Andrés Pérez Bermúdez. Primero que todo, quiero darle las gracias al Instituto Colombiano de Antropología y a Beatriz por haberme hecho parte de esta invitación en este nuevo ciclo de conferencias AP. El proyecto, la charla, pues se titula Arqueología Subacuática y Paisajes Marítimos en San Andrés de Tumaco. Este proyecto, valga la pena empezarlo a delimitar desde un principio, se enmarcó dentro de estos programas de arqueología preventiva. Con eso pues tendremos en cuenta que debido a este tipo de programas tienen una serie de alcances y una serie de restricciones. En sí, el proyecto que se presentó al ICANN tenía otro título más largo, es Formulación del Plan de Manejo Arqueológico para el Programa de Arqueología Preventiva en la modalidad de prospección subacuática para las áreas de depósito de sedimentos para el dragado del canal de acceso al puerto de Tumaco en el departamento de Nariño. Entonces, bien, este programa de arqueología preventiva se desarrolló en tres áreas. Valga decir que obviamente habían unos polígonos definidos, los cuales se habían postulado al ICANN para hacer las diferentes prospecciones arqueológicas, pero también aprovechamos, siendo este posiblemente el primer trabajo de arqueología subacuática que se realiza en Tumaco, teniendo en cuenta la importancia histórica y arqueológica que ha tenido Tumaco por muchos siglos, quisimos aprovechar y lo vimos este programa de arqueología preventiva como una oportunidad de acercamiento e indagar sobre cómo las personas estaban, las diferentes sociedades que se habían ubicado alrededor de las islas de San Andrés de Tumaco, habían conformado, habían interpretado, habían vivido, habían usado ese paisaje marítimo. Bueno, como saben, pues San Andrés de Tumaco se encuentra en el suroccidente colombiano, casi muy cerca a la frontera con Ecuador. De hecho, a la frontera en una lancha se puede tardar al primer poblado ecuatoriano hora y media más o menos. Para empezar entonces, nosotros partimos de la idea de los paisajes culturales marítimos.
Para llegar a esto, entonces, ¿cómo empezamos a partir teóricamente y metodológicamente a lo que nosotros queremos entender como un paisaje cultural marítimo? Bueno, perdón, creo que me adelanté. En esta área de Tumaco que prospectamos, los tres polígonos definidos estaban, uno en la isla del Morro, otro al frente por los lados del poblado de Tumaco y otro en la isla de la Viciosa. En sí son 1.264.153 metros cuadrados, los cuales fueron prospectados mediante métodos acústicos y magnéticos. Pero entonces, otra vez volviendo a qué es lo que nosotros queremos llegar a entender con los paisajes culturales marítimos. Como en la arqueología subacuática no es la diferencia, también existen subcampos dentro de la misma. Uno de los campos que existe dentro de la arqueología subacuática pues es la arqueología náutica o arqueología de los naufragios, y es una arqueología que se ha centrado que tiene como objeto entender el naufragio desde su arquitectura, desde su proceso de construcción. Obviamente esto tiene una serie de limitantes, porque estas arqueologías náuticas están en razón del entendimiento, de la comprensión del naufragio como tal, mientras que existe otra subdivisión también que es la arqueología marítima. Esta arqueología marítima también está buscando ya indagar sobre aspectos culturales, aspectos sociales, ideológicos, religiosos, económicos, políticos de las sociedades que se han asentado a lo largo de las franjas costeras. Esta arqueología marítima de la cual nosotros partimos se ha nutrido mucho de dos conceptos específicos. Uno, el concepto de la maricultura, que es propuesto por el etnólogo escandinavo Olof Haslof. Él menciona, él relaciona entre sus trabajos etnográficos toda la relación de esta cultura marítima, todo lo que está en ese gran entramado del mar. Pero más allá del mar, más allá de solo la vida en el mar, existe también una nueva propuesta que viene prácticamente desde finales de la década de los 80 por el arqueólogo Christer Westerdal. Christer Westerdal propone los paisajes culturales marítimos, propone una metodología y una forma de entender, ya no solo desligando la parte acuática y la parte terrestre, sino juntando todos, viéndolas todas como un gran constructo cultural en el cual, para entender cómo las personas interpretaron y vivieron, se adecuaron en esos espacios costeros, en el mar, a partir de esas intersecciones culturales, él empieza a proponer que estos trabajos deberían enfocarse en tres pilares muy básicos, que no son básicos, pero son tres pilares generales. Uno son el trabajo historiográfico, otro el trabajo propiamente arqueológico y otro el trabajo etnográfico. A partir de estas indagaciones sobre estos tres pilares, el investigador entonces va a ir a los documentos, a mirar rutas de navegación, a mirar áreas de explotación de materiales para la construcción de embarcaciones, áreas designadas para puertos, asentamientos humanos, áreas de trabajo pues ya relacionadas con vivienda, áreas de trabajo relacionadas con construcción de embarcaciones, y desde la etnografía también cómo las personas hoy día están comprendiendo estos paisajes marítimos, desde sus conceptos, desde la tradición oral, que es una gran fuente de trabajo. Obviamente en el Pacífico la tradición oral, y más en comunidades afrodescendientes, es una tradición hermosísima. Tienen la marinería del Pacífico, tiene unas connotaciones históricas muy interesantes. Si quisiéramos, hace poco, creo que fue el año pasado, la profesora Marta Herrera, en su libro sobre el conquistador conquistado, hablaba sobre una gran comunalidad que se podía reflejar en los documentos históricos, en lo que muy interesantemente se puede observar desde la ensenada de Atacames, en la parte en Esmeraldas, Ecuador, hasta la bahía de Buenaventura.
una serie de intercambios de conocimientos, una serie de intercambios sociales, culturales que se van a seguir continuando y que prácticamente pueden indagarse desde épocas prehispánicas hasta la actualidad. Obviamente estos programas, esta categoría de los paisajes culturales marítimos se ha venido explotando, trabajando hace más de 2 décadas. En Colombia tenemos nuestros referentes más específicos, que son los trabajos que ha realizado el profesor Carlos del Cairo y su equipo de la Fundación Terra Firme en la bahía de Cartagena, indagando sobre la conformación de paisajes marítimos a partir de eventos bélicos y cómo da una serie de razón de esa misma construcción en razón de algo tan específico como es la guerra. Igualmente, encontramos los trabajos realizados por el equipo del profesor Juan Guillermo Martín del Museo Mapuca en la Universidad del Norte. Él también ha indagado sobre estos paisajes marítimos desde la bahía de Cartagena, específicamente también sobre la batalla con los ingleses y Blas de Lezo y Eduardo Berra. Estos son como las dos aproximaciones que tenemos en Colombia. Ahora bien, estos enfoques se han centrado, los únicos enfoques que tenemos acá en Colombia se han centrado precisamente en un espacio que es Cartagena, el Caribe colombiano, pero de alguna otra forma se ha dejado a un lado la comprensión y la formulación de preguntas de cómo podemos entender estos paisajes marítimos en razón de otros espacios, en este caso el Pacífico. ¿Cómo podemos entender un paisaje marítimo sumergido, un sitio prehispánico sumergido? A la fecha, para la identificación, creo que son nulos los trabajos de arqueología subacuática o arqueología marítima que van en ese sentido en Colombia. Sin embargo, hay otros antecedentes en Chile, en Perú y en México, por supuesto. Pero bueno, como les venía diciendo, la propuesta parte de una intersección de datos desde la arqueología, la historia y la etnografía. ¿Cómo se ordena y cómo se constituye ese paisaje? Vamos a tener entonces estos 3 pilares. Entonces, en el ejercicio historiográfico que se realizó, se intentó indagar sobre antiguas rutas marítimas, naufragios, puertos, asentamientos, fortificaciones, y también una de las cosas importantes en el caso del trabajo historiográfico que se realizó para este proyecto, se consultaron fuentes históricas provenientes del Archivo General de la Nación, del repositorio de la Luis Ángel Arango, de la Biblioteca Nacional y del Archivo Histórico del Cauca. Se intentaron entonces también mirar documentos sobre visitas, libros de cuenta y almojarifazgos y sobre milicias y marinas. También se consultó el libro de Juan de Santa Gertrudis, Maravillas de la Naturaleza, que también hay unos apartes en los cuales él describe la situación de la ensenada de Tumaco para el siglo XVIII y también está hablando sobre ciertas ideas y construcciones culturales e históricas que se están dando en este momento en este territorio. Otra de las cosas también que se indagaron pues, es la parte minera en Tumaco específicamente, pues ya es en Barbacoas. Tiene una serie de connotaciones que también nos van a dar ideas sobre eso, cómo se está construyendo estos paisajes marítimos dentro de la colonia. Posteriormente, pues encontramos específicamente el trabajo arqueológico. El trabajo arqueológico, a diferencia de arqueología subacuática, tiene unas connotaciones muy específicas a diferencia de los trabajos de arqueología que se realizan en territorio continental. Una de las cosas más grandes es que para acceder a esas prospecciones nosotros debemos partir de una serie de tecnologías y de métodos acústicos y magnéticos. Dentro de los métodos acústicos
encontramos el trabajo con sonar de barrido lateral, con magnetómetros, con ecosondas que nos están dando un panorama de cómo es la conformación de ese lecho marino y también a la vez qué puede haber de elementos arqueológicos e históricos enterrados debajo de este mismo lecho marino. Y ya más adelante desarrollaré un poquito más esta parte de la prospección arqueológica. La parte también etnográfica es una parte muy interesante. Nosotros acá en la parte etnográfica se realizaron relatos de vida, se realizaron entrevistas abiertas, todas enfocadas a lo que las personas estaban percibiendo del mar, que salen unas cosas muy interesantes sobre la idea de los tsunamis, sobre la idea de yanguar, la idea de pescar, la idea de construir un tipo de embarcaciones. Se podría decir incluso que para el Pacífico existe una arquitectura naval tradicional muy específica que se puede ver cómo se ha, a partir, digamos, de acuarelas, cotejando con como la forma en que las personas hoy día construyen sus embarcaciones, se puede hacer un rastreo más o menos del siglo XIX para acá, que siguen manejando los mismos prototipos de embarcaciones, obviamente teniendo en cuenta que ellos ya tienen, con las nuevas, digamos, materias primas, ya han dejado de un lado ciertos tipos de materiales, pero en sí la idea, los moldes siguen perviviendo en la historia. Entonces, como les comentaba, estas son estas son las tres áreas que se prospectaron. Las áreas amarillas son las áreas específicas donde se realizaron los métodos acústicos y magnéticos, que fue para lo que se realizó este programa de arqueología preventiva. Como les decía, está la isla del Morro, el Bajito y la Viciosa. ¿Qué es lo que pasa con este proyecto también que a nivel de ingeniería es muy interesante? Porque geológicamente Tumaco, la ensenada de Tumaco, la cuenca de Tumaco se encuentra sobre un área bastante inestable, se encuentra sobre una falla geológica también, y Tumaco sí ha estado muy propensa a los tsunamis. Este proyecto también a nivel de ingeniería se genera para la construcción de una serie de amortiguaciones para contener los tsunamis. Es una cosa que también se viene rastreando desde principios del siglo XX con los tsunamis desde 1905, de 2004, bueno, las alarmas de 2007, etc. Bueno, para realizar la prospección arqueológica como tal, hay que tener una serie de motivos en cuenta que perjudican la forma en la cual se están haciendo el recorrido con los diferentes equipos. Muchos de los limitantes en campo están relacionados con factores oceanográficos, pero también con factores humanos. Uno de los factores, por ejemplo, en este caso de la isla La Viciosa, la primera imagen que perjudicó realizar totalmente la toma de datos. Bueno, la toma de datos de la información fue la generación en algunos sectores de rompientes. Estas rompientes generan unas olas bastante grandes y la idea es de que la embarcación debe pasar en líneas rectas para poder hacer la toma de datos. Entonces imagínense ustedes, pues pasando era imposible pasar por estas rompientes porque pues podía incluso hasta volcar la lancha. De factores también sociales, culturales también, las basuras son un limitante bastante grande y más teniendo en cuenta el régimen de cambios de marea que se presentan en el Pacífico. En el Pacífico pasa lo que pasa en la depresión Momposina, solo que mientras que en la depresión Momposina pasa una vez al año, aquí están pasando 4 veces al día. Entonces hay grandes crecidas, hay grandes bajadas, sube el nivel del mar, baja el nivel del mar,
cambian las corrientes y estos cambios en las mareas arrastra constantemente una serie de basuras, impidiendo también la circulación de la embarcación. Eso que se ve acá en la parte de la isla de La Viciosa es un sector que normalmente cuando están en los momentos de quiebra, el mar cubre totalmente eso, pero en los momentos de baja queda todo el material depositado ahí, todas las basuras, maderas, plásticos, de todo. Obviamente también en la prospección, cuando alguna de las anomalías que se detectan cuando se está haciendo las prospecciones con los equipos acústicos, que es lo que genera una imagen del fondo marino más detallada, a veces lo que se encuentran son elementos no arqueológicos sino asociados a basuras actuales, en este caso pues botellas, plásticos, incluso estallantes. Para empezar entonces, después de tener en cuenta estos factores que podrían impedir realizar un cubrimiento 100% de las áreas establecidas, se generaron los polígonos por los cuales, los 3 polígonos de nosotros por los cuales deberíamos pasar los diferentes equipos. Entonces, una vez estos polígonos se definieron, se realizaron entonces las propuestas para hacer el recorrido de los mismos. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí se propuso, en un principio, cuando pasamos el primer proyecto, el anteproyecto Alicante, propusimos hacer un muestreo sistemático e intensivo. Hay que tener en cuenta que lo sistemático y lo intensivo en arqueología subacuática y en arqueología terrestre va a variar mucho. En arqueología terrestre encontramos estos muestreos sistemáticos e intensivos, con sondeos cada 5 metros, cada 10 metros, enfocados en buscar un tipo de evidencia material muy específica, a veces anillos de vivienda, bueno. Sin embargo, para el caso de la arqueología subacuática, los métodos sistemáticos e intensivos no necesariamente tienen que llegarse a hacer con tal resolución. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Los equipos, como el sonar de barrido lateral, tienen su haz acústico que emite y que rebota y que produce la imagen, debe tener una distancia específica y no debe haber una superposición de estas líneas. ¿Qué es lo que pasa? Si yo voy a pasar el sonar de barrido lateral y lo programo para que tenga un haz que me cubra por banda, 15 y 15 metros, y si hago uno que tenga por banda 5 y 5 metros y hago las líneas, voy a tener una total superposición de imágenes. ¿Qué es lo que pasa? Esta primera imagen es producto de un muestreo intensivo con líneas cada 5 metros. Si se dan cuenta, no se ve un carajo, o sea, se pierde. Además, en ese momento se había propuesto hacer, esos equipos utilizan una frecuencia de la cual dependerá también la misma resolución de la imagen. Estos equipos manejan unas frecuencias entre 455 kHz y 800 kHz. No siempre el que yo maneje la mayor frecuencia me dice que va a resultarme la mejor imagen. Todo lo contrario, estos 800 kHz cada 5 metros, esos son las siguientes 455 kHz y con interlineado cada 25 metros. Entonces, cada 25 metros lo que permitía era que no hubiera una superposición de imágenes y me iba a dar más detalladamente la conformación del fondo marino. Aquí lo que se puede ver es una conformación, unos sedimentos totalmente arenosos. Sin embargo, después de esos sedimentos arenosos se encuentran ya las capas rocosas. Entonces, listo. Entonces, lo de los equipos utilizados, como ya lo había dicho anteriormente, se configuran 3 equipos en sí. Esto nosotros lo utilizamos también, es una técnica que utilizan en México que se llama el sistema espadas y es la correcta configuración y calibración de 3 equipos que ya les he mencionado: la ecosonda, el sonar de barrido lateral y el magnetómetro. La idea es que lo que no me pueda dar un equipo de imagen me lo pueda complementar el otro, y los dos siempre me van, la configuración y el uso de los 3 equipos me va a generar una imagen lo más compleja posible de cómo es la conformación de ese espacio.
Ya finalmente se utiliza un magnetómetro marino, el cual se utiliza en los trabajos de verificación de estas anomalías arqueológicas. En este caso, las anomalías de corte magnético, metales, todos estos elementos metálicos, nosotros los relocalizamos con este tipo. Nosotros tenemos, a medida que se va haciendo este trabajo, se va haciendo, o sea, son 3 etapas de este trabajo como tal: una etapa preoperativa, una etapa operativa y una etapa postoperativa. La etapa preoperativa es la configuración diaria de todos los equipos. La etapa operativa también va a ser en campo, va a ser el recorrido en la embarcación con los diferentes equipos por las líneas propuestas. Y la etapa postoperativa, que se hace en tiempo real, es que esto genera una serie de videos. Estos videos deben volver a ser vistos en tiempo real, desde un laboratorio, donde sea, para identificar, viéndolo detalladamente, para identificar todas las posibles anomalías que se encuentren en el fondo marino, que posteriormente van a llegar a ser verificadas mediante buceos arqueológicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El trabajo de los resultantes, eso es todo lo que les comento de la etapa postoperativa, el procesamiento de la información. Esto es un ejemplo de la creación de los mosaicos para el polígono de La Viciosa. Como se pueden dar cuenta, hay unos espacios, un gran espacio en blanco. Ese espacio en blanco es precisamente, hace referencia a la rompiente que les mostré en la imagen anterior. Eso no se pudo prospectar. Sin embargo, se va generando estos mosaicos, y al final la idea es mirar todas las posibles anomalías arqueológicas que puedan darme idea de estos, también de esos paisajes marítimos, con formación de paisajes marítimos, pero ya que posteriormente los vamos a verificar mediante estos buceos arqueológicos. Toda la información que se obtiene en conjunto nos permite varias cosas. Por una parte, mirar este tipo de creación de modelos. Esto es la dinámica costera entre 1958 y 2015. Si se pueden dar cuenta, los colores rojos presentan episodios de erosión costera. En estos puntos la costa ha perdido ahí y el mar se la ha ido tragando. Sin embargo, hay otros puntos verdes que son ejemplos de acreción costera. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí antes se están creando nuevos cordones, nuevas playas. Miren, por ejemplo, la acreción sobre Tumaco, sobre la isla de San Andrés de Tumaco. Pues esta isla está totalmente poblada. También hay una acreción urbana y una acreción costera. Esto también es un producto también social. Las personas han generado una serie de rellenos para generar playas a estos lados. Pero una cosa muy importante es también, hay unas barras que prácticamente en este transcurso desde 1958 no es mucho lo que ha cambiado. Una de las cosas interesantes aquí, en este punto, por este lado, que no ha cambiado mucho, por aquí se encuentra un sitio arqueológico que trabajó el investigador Jean-François Bouchard. Lo relacionó en su momento con estas sociedades de Tumaco La Tolita, y específicamente en un barrio que se llama el barrio de Esporcol. Ahora bien, a partir de todo este trabajo histórico, arqueológico y etnográfico, se definieron varios tipos de paisaje que se remontan miles de años. El primero de ellos son los remanentes de un paisaje cenozoico. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente, esto fue un reconocimiento que se hizo por fuera, en el área indirecta de estudio, en las cercanías a la isla del Morro. Preciso en el último día se pudo dar cuenta de una serie de anomalías.
si se dan cuenta acá, hay una serie de circunferencias, puras circunferencias. Cuando fuimos a hacer la verificación mediante los buceos arqueológicos, nos dimos cuenta que todas estas anomalías hacían parte de esta serie de elementos. En un principio estos son, no sé si se ve bien, es un elemento circular con un fondo y una serie de fósiles de bivalvos. Estos, por ejemplo, en el caso de los fósiles de bivalvos, son fósiles del Plioceno. Y en este caso fue un caso muy particular. Todos esos huequitos que ustedes se dieron cuenta en la anterior diapositiva son estos elementos. Hay bastantísimos. Cuando los vimos fue un primer choque, porque dijimos, un momento, ¿esto qué es? Quisimos hacer como indagación con otros colegas, una tierra trabajada, con metate, y en eso nos dimos cuenta, claro, hay una serie de elementos que no se han pensado cómo los podíamos llegar a interpretar en un contexto sumergido, y este precisamente es el caso. Hablando con una paleoceanógrafa de Chile, nos comentó que estos elementos hacían parte de volcanes del Cenozoico. Entonces acá, esto es muy interesante también. Primero, esto se encuentra a 3 kilómetros mar adentro de la playa de la isla del Morro. Este es entonces el primer remanente de un paisaje cenozoico que tenemos. Pero posteriormente encontramos, como ya lo estaba mencionando ahorita, unos remanentes de un paisaje prehispánico. La foto que ven acá es del barrio Esporcol. Esporcol en los 90, pues Jean-François Bouchard excavó una serie de montículos que se encontraban 500 metros más o menos hacia la parte de adentro de este sitio. Hoy día en el área existen camaroneras ecuatorianas y el paisaje ha sido transformado drásticamente. Sin embargo, en los cordones de playa se encuentra una serie de materiales arqueológicos asociados precisamente utilizando la cronología que propone el profesor Diógenes Patiño, los momentos de Iguapi II y los momentos de la fase de Iguapi II y el Morro. Entonces se encuentran una serie de elementos asociados tanto en la playa como dentro de las aguas. Si tenemos en cuenta, según el modelo que estamos proponiendo, obviamente teniendo sus justas precauciones, que el modelo es hasta 1958, es muy posible que esto que estamos encontrando acá, y es una hipótesis nada más, pueda ser parte de verdaderamente un área de un puerto prehispánico. Los trabajos que había realizado Jean-François Bouchard y Diógenes Patiño son en la parte, como les comento, 500 metros adentro. Nunca estos trabajos, estos elementos se reportaron. Obviamente acá hay un problema, y es que hoy día también por la contaminación pues pueden darse cuenta, hay plásticos y todo eso. Pero que se encuentran más posibles vasijas, se encuentran golpeadores, se encuentran materiales líquidos. Estamos hablando de pesas, no sé. Entonces, otra de las cosas, bueno, nosotros en esta parte de la playa quisimos también meternos a hacer una serie de recorridos mediante buceos arqueológicos para identificar más material arqueológico. Estas áreas presentan, apuntando hacia la parte de atrás de la isla del Morro, es donde ya se encuentran, ya están el sistema de esteros, y la visibilidad es totalmente, es malísima, es una visibilidad que ni siquiera alcanza los 10 centímetros, es meterse, y por eso no hay foto acá, porque es una cosa totalmente oscura, no se ve nada, así uno tenga las lámparas, las linternas.
Ya después de estos remanentes de este paisaje prehispánico que posiblemente, como lo mencionaba de manera de hipótesis, puede estar haciendo referencia a un área, a un embarcadero, a un fondeadero prehispánico, ya encontramos algunos remanentes del paisaje cultural marítimo colonial. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Y voy a ser muy claro. Nosotros no identificamos evidencias materiales, arqueológicas, pero en la revisión de documentación, de planos antiguos, se vio una serie de que en esta parte precisamente del Morro o de la isla de Tumaco existieron áreas de fondeadero que era donde llegaban productos provenientes de España, de Lima y de Panamá. ¿Qué es lo que pasa acá? No sé si se vea bien, pero esto que se ve aquí es Tumaco, es la isla de Tumaco. Y esto que se ve aquí, perdón, esto es la isla de la Viciosa y esto es la isla de Tumaco. Si se dan cuenta, aquí debería aparecer el Morro, pero no está. Obviamente este plano de 1750 se titula Breve diseño del viaje que emprendió el ilustrísimo señor don Juan Nieto Polo del Águila, ni señor del Consejo de su Majestad y dignísimo obispo de Quito. Él hizo una navegación de cabotaje, que es una navegación que no se separa mucho de las áreas costeras, y hizo su periplo. En este plano, más que un plano, en esta cartografía que se realiza, pues es muy interesante que no aparezca el Morro, posiblemente en esa parte estaba retirado. Pero hay otra cosa más. Bueno, ya aquí se ve más, aquí se ve mejor. Sí identifica varios sitios geográficos, como son la isla de Tumaco, la isla de la Viciosa y la isla del Gallo. La isla del Gallo, pues, con su connotación de posiblemente de donde atracó Pizarro y sus hombres antes de viajar hacia Perú. Pero ahí también, hacia este sector, es donde se encuentra Barbacoas, que es donde se encontraban los asentamientos relacionados con toda la explotación de minas. Ahora bien, ¿qué pasa? Uno esperaría que en esta área se encontrara documentación que hablaran de puertos, de algún muelle, pues porque se supondría que como es ahí el punto donde descargaban todo este tipo de materiales, de materias, de mercancías que traían del viejo mundo y del nuevo mundo, pero los documentos históricos no evidenciaron eso. Sin embargo, en el trabajo de Juan de Santa Gertrudis, que visitó, aclarar, 2 veces la ensenada de Tumaco, él, en el siglo XVIII, él habla lo siguiente, dice, refiriéndose a Tumaco: un pueblo fundado en una playa a cosa media legua de largo y menos mitad ancho a la raya del mar, 3 jornadas de barbacoas junto al desembarque del río Patía y punta de manglares, entre Guayaquil y Panamá, casi al frente de la Gorgona. Obviamente los referentes geográficos acá son también la forma que se está referenciando. La Gorgona de aquí es bastante lejos, entonces muy interesante a tener en cuenta. Además, sobre el uso de este muelle, de este posible muelle que se encuentra en Tumaco, él dice lo siguiente: por el mar entra la sal, que la traen embarcada de la punta de Santa Elena, que está junto a Guayaquil, y juntamente de Guayaquil le viene el vino de Chile y la ropa de España, que de Lima bajan a Guayaquil, y esto viene de Guayaquil o Panamá embarcados a Tumaco, y de aquí se transporta en canoas a Barbacoa y a Iscuandé. Entonces lo que se está viendo acá también es que las grandes embarcaciones de gran calado estaban llegando a áreas de fondeadero que se encontraban en la isla de Tumaco y no hacia el otro sector.
aquí ya, por ejemplo, este que ya es un plano oficial, sí se encuentran, este plano es de este plano es de 1795. Y aquí, a diferencia del otro plano, aquí ya se encuentra referenciado el morro, teniendo en cuenta que es un plano oficial. Ahora bien, también a partir de la problemática de las minas y esto, hay una serie de episodios que darían a entender una serie de visitantes que para la época, pues normalmente uno los asocia con el conflicto bélico que estaba viendo que hubo en Cartagena precisamente en el siglo XVIII entre ingleses y españoles. Y es que precisamente las aguas del Pacífico fueron frecuentadas usualmente por embarcaciones inglesas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En los documentos antiguos sí se referencia una serie de problemáticas por la misma circulación y una falta prácticamente como de, digámoslo así, como de abandono estatal, y siempre lo que se encuentran son reclamaciones que se hacen desde Popayán pidiendo refuerzos para la ensenada de Tumaco. Se dice que hay mucho inglés, que hay mucha embarcación inglés que está pasando y que todas se están dirigiendo al maritorio de Gorgona. ¿Qué es lo que pasa? Las islas eran las que estaban siendo frecuentadas como laboratorios por los ingleses, la Gorgona y las islas de Galápagos. De resto de ellos no entraban a frecuentar las islas como las de Tumaco, las del Morro, las de la Viciosa. Una cosa muy interesante es que muchas quejas de las personas de esta área muestran en los documentos que están diciendo que los ingleses están cazando ballenas. Ustedes saben que en el Pacífico hay ciertas temporadas en el año que están siendo frecuentadas por las ballenas que están subiendo al norte. Claro, esta gente, para las épocas que ellos hacían esto, aprovechaban y cazaban las ballenas y se dice que las llevaban a estos maritorios de Gorgona y de las Islas Galápagos. Dentro de la documentación revisada no se logró determinar un naufragio como tal. Hay que tener en cuenta qué tipo de documentación se realizó. Son documentación de Colombia. No se descarta que pueda haber documentación que relacione naufragios en archivos de Inglaterra posiblemente. Pero lo que sí se halló fue la documentación muy interesante de una incautación que hicieron las autoridades de un galeón inglés. En el galeón inglés entonces hicieron un listado de todas las mercaderías y los objetos que se encontraban en dicha embarcación, pero como les digo, no hay una relación de un naufragio como tal. La gente hoy día sí menciona que hay naufragios, dicen que a veces sus redes se enredan en ciertos elementos que se les hace raro, ellos los asocian a naufragios, no tenemos certeza de esto todavía. Ya finalmente encontramos como el paisaje cultural marítimo hoy día. Esto, como ya les mencionaba anteriormente, se hace es un trabajo que se hizo, un trabajo etnográfico, y hay varios elementos del paisaje que están en relación con las prácticas y cómo se percibe y cómo se constituye también ese paisaje. Uno de los elementos muy interesantes es toda la idea que tiene que ver con los tsunamis y todas las creencias y todas las historias y toda esa historia oral que se recrea a partir de un hecho tan específico. Hago un paréntesis. Ejemplos, digamos, en documentación histórica de tsunamis no se encontraron. No quiere decir que no existen, ¿no? Pero entonces ellos ven referentes en el paisaje como elementos asociados a esos episodios de tsunami. Y uno muy importante es el morro del quesillo. Ellos dicen, la gente lo menciona mucho, que este morro es el que ha ayudado a que los tsunamis no entren a destruir la población que se encuentra en la isla del Morro.
También hay una historia muy interesante que referenciaron de un cura que en las primeras décadas del siglo XX, se dice que después posiblemente del tsunami de 1905, santificó una hostia, la depositó en este punto del morro y que con eso evitó que entraran las olas y destruyera la ciudad. Otra de las cosas que se encuentra hoy día en estos mismos paisajes marítimos actuales son esta serie de elementos. Estas embarcaciones, esto es un submarino que lo incautó la Armada, es un submarino que transporta, de esos submarinos que transportan coca entre las fronteras. Hay varios en la zona y muchos se han utilizado alrededor, se han colocado alrededor de las playas del Morro. Otros han sido utilizados para generar arrecifes, se han colocado dentro del mar para que genere diferentes arrecifes. Dentro de esto, dentro de también los paisajes culturales marítimos actuales, existe una idea muy interesante que es cómo se percibe y cómo se reconoce todo ese paisaje. Una de las cosas es de que la gente sabe dónde va a pescar, dónde puede pescar, cómo puede pescar. Desde niños, una de las cosas más importantes es de que las cosas más valiosas que la gente tiene para sí es el aprender a pescar. La pesca usualmente es una actividad masculina, en contraposición a otra actividad que se encuentra en el área, que es la piangua, la recolección de piangua. La piangua, esta piangua, este molusquito, es una actividad que realizan específicamente las mujeres, y ellas se meten al manglar, saben dónde meterse al manglar, ellas se van en sus embarcaciones. Uno logra ver embarcaciones de solo mujeres, se incluyen en el mar, y ellas en esas jornadas, ellas cantan, el chisme, una cosa muy importante para la reproducción social, y a la vez pues están recogiendo como el sustento. Igualmente existen este tipo de cuevas. Estas cuevas se encuentran también por la isla del Morro, y la gente hoy día lo relaciona con cuevas que frecuentaban los pobladores prehispánicos de Tumaco, la Tolita. Ellos dicen que en las cuevas entraban a hacer ritos. No se encontraron como elementos que pudieran decirlo, pero es como su construcción del espacio. A esta cueva solo se puede entrar en los momentos de la baja. En los momentos de la quiebra está totalmente cubierta por el mar. Arqueológicamente también se encontraron una serie de elementos de estructuras sumergidas que se encontraban muy cerca de las playas. Esto es un ejemplo esto es también por la playa del Morro, en un momento de la baja. En los momentos de la baja quedaron descubiertos toda esta serie de estructuras que posiblemente hacían referencia al antiguo muelle que se encontraba en el área. Mucha gente nos comentaba que era un muelle que, bueno, pues era como el paseo familiar de los domingos, ir a frecuentarlo, ir a bailar, ir a comer, que de un momento a otro empezó a decaer y se abandonó, quedando pues estos elementos en el paisaje marítimo. Esta es parte de la estructura, pero esto es, como les digo, esto se encuentra, esto por ejemplo que se ve acá, son de la playa, son 200 metros que baja al mar y deja descubiertas estas estructuras. Por ahí preciso, nosotros tuvimos que pasar con los diferentes equipos para hacer la prospección. Tocaba esperar. Una de las cosas es que como se está trabajando siempre para aprovechar los equipos, se aprovechaban los momentos de la puja, los momentos que subía el nivel del mar para poder pasar los equipos. Y en una de esas quedó esto. Así es como se ven en un momento de la creciente del mar, que están casi totalmente cubiertas. Entonces, ya a partir de estos tres bases, de estos tres pilares, desde la historia, desde la arqueología y desde la etnografía, se logran proponer una serie de tipos específicos de construcciones y materiales también, pero también orales, de lo que y escritas, de cómo se ha conformado, qué ha sido ese espacio marítimo por muchos años, por muchos siglos.
Una de las cosas que, como comentaba desde el principio, que se nos hacía importante y que lo veíamos como un reto, era cómo empezar a comprender estos sitios arqueológicos y específicamente sitios prehispánicos sumergidos, en razón de que, o sea, nos hemos centrado en la búsqueda y en la comprensión de barcos, galeones y toda la cosa, pero existe un campo muy interesante que es poder comprender esto. Y no necesariamente, para ir cerrando, no necesariamente en sitios costeros, en lagunas, en ríos, o sea, pensar las ciudades también sociedades acuáticas. ¿Por qué no pensar, digamos, acá en la sabana de Bogotá? A veces uno siente como que, digamos, un caso que se me ocurre ahorita, el poblamiento temprano, digamos en el Tequendama, y hablamos de la gran laguna que se encontraba antes. A veces uno cree que la gente piensa que es que a las personas en ese momento como si les diera miedo meterse al mar o meterse al agua, y es todo lo contrario. Habían una serie de elementos, ¿sí? Formas de transportarse, pero es que el agua es más fácil transportarse por el agua que irse a pegarse una patoneada desde los abrigos rocosos del Tequendama hasta Chía. O sea, por el mar o por las corrientes acuáticas es mucho más fácil. Entonces esto, ¿cómo empezamos a dialogar? ¿Cómo empezamos a crear? ¿Cómo empezamos a preguntarnos? ¿Cómo posiblemente podemos llegar a entender estas conformaciones y esto desde elementos prehispánicos, no necesariamente desde momentos ya coloniales, como lo sigo diciendo, como solo enfocándonos en la comprensión de galeones, porque es un nicho que tiene muchas posibilidades. Ya finalmente quiero aprovechar para darle las gracias es un trabajo que se realizó pues no fui solo yo, fueron varias personas. Las gracias a Ana Catalina Ponce de León, también al arqueólogo Eduardo Roa, a nuestro escenógrafo Julio Esquit, al historiador Ramiro Coral, a nuestro Andrés Herrera, a nuestro antropólogo social Wilson Peña y a Nurio Osorio, quienes nos han colaborado, quienes todos en conjunto colaboramos. Muchísimas gracias por la explicación. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar, en el momento en el que estabas haciendo como este barrido con los medios informáticos, de este tipo de tecnologías, tú me dices que es una sola línea y se tienen que pasar los 3 artefactos. Estas 3 maneras de acercarse al sitio sumergido, ¿se hacen en la misma barca, llevan los 3 artefactos o cómo se hace esto? Sí, muy interesante porque se pueden de las dos. Hay 2 formas. Puedo hacer el anclaje de los 3 objetos a la vez o puedo llevar uno a la vez. Nosotros hacemos uno a la vez. Obviamente diferenciamos los métodos acústicos y los métodos magnéticos. Siempre estamos acompañados con la ecosonda, porque la ecosonda complementa la imagen del sonar de barrido lateral. Y además es en la ecosonda nosotros integramos todas estas líneas de recorrido que el piloto de la embarcación va a ir siguiendo. Pero además, al otro lado, destilamos el sonar de barrido lateral. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que como va a generar información en tiempo real, él va procesando también en un computador. Entonces hay que estar pendiente. Uno de los programas que utiliza precisamente el sonar de barrido lateral es un programa hidrográfico que se llama Riffmaster y HiPAD. Él va procesando esa información y yo tengo que estar pendiente de esa información. Entonces, si yo meto los dos, pues tendría que tener más gente con el magnetómetro. Puede haber, cuando se dan las curvas para empezar otra línea,
puede llegar a haber unos golpes entre los dos objetos y entonces ahí me va a empezar a generar vacíos en la información. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasa eso, las líneas tienen que seguirse desde un principio. Yo le pongo play y las tengo que mantener hasta que finalice. Si se me llegan a golpear en el transcurso teniendo en cuenta estas condiciones oceanográficas, las mareas, las corrientes, todo eso, que se me lleguen a golpear, el video va a parar y entonces voy a tener que empezar desde el principio todo el recorrido. Que esas son una de las cosas que en los factores que inciden también en la ejecución de esto, las basuras también, porque cuando una madera grandísima se pega con uno de los torpedos, de una se para y toca volver a empezar. También hay otros casos que ya son más, digamos, de otro orden. Nos pasó hace poco y estábamos haciendo con el equipo del sonar. ¿Y qué era lo que pasó? Eso fue un trabajo en Buenaventura y empezaron a aparecer ballenas. Entonces nos tocó parar, esperar a que las ballenas pasen. Obviamente esto también esto es una comunicación, estos son pulsos acústicos y muchos animales también se comunican así y entonces por seguridad se paraban, se esperaba que se fueran y se seguían. Entonces por eso es preferiblemente usar uno a la vez y no usar todos, por lo mismo que puede llegar a ser muy complejo y es repetir un trabajo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Hola, una pregunta. Se ha visto dentro de los estudios, sobre todo etnográficos, y es una como degradación del entorno marino, como a través de los siglos, por toda esta, pues por la misma habitación de la gente del lugar, por la cuestión de los ingleses que llegaban y cazaban ballenas. ¿Se ha visto eso o una degradación inclusive hasta presente con todo esto de las basuras y todo eso? O sea, ¿y en qué medida eso afecta a los ecosistemas marinos? Porque eso es una cosa, es como para... Bueno, sí, una de las cosas más fuertes cuando se están haciendo las verificaciones con buceo es que tú te das cuenta que al mar es donde para todo y al fondo. Entonces encuentras lo que hablaba, encuentras desde llantas hasta plásticos, pañales, de todo. Se tiene conocimiento que sobre estas áreas habían viviendas palafíticas y las viviendas palafíticas, ¿dónde botan la basura? A su alrededor, que muchas a veces no perviven. Pero eso es algo que viene desde tiempos atrás. Eso no es algo actual. O sea, la gente tiene sus parafitos, bota su basura. A veces hay problemas también hoy día, problemas de recolección, problemas de manejo de residuos. Entonces, claro que lo altera. Y por ejemplo, en una de las fotos que coloqué de uno de los paisajes, del paisaje prehispánico, lo que se ve ahí es todo ese movimiento de basuras, de plásticos y todo eso. Hoy día sí tengo entendido que se están generando varios planes de generar conciencia con la gente. Además, no es solo generar conciencia, sino también parte de la alcaldía, porque el problema de recolección de basuras es un poco delicado allá. O sea, a veces recogen una vez a la semana o cosas así. Entonces, pues cuando llenas de basura, pues vas a dejar ahí, sube el mar, es que la gente vive al lado del mar, sube el mar. ¿Y qué es lo que hace el mar? Lo recoge, lo vuelve, lo lleva a un lado. Por ejemplo, en ese espacio de la isla de la Viciosa, la basura, la mayoría de basura que ha salido de Tumaco se va hacia allá. La corriente se la lleva para allá y genera una capa grandísima de palos, de maderas y todo. Hoy día, la persona que nos colaboró con la embarcación y que también es buzo PADI, él se llama Jaime Santamaría. Él tiene programas de limpieza de playas y limpiezas marinas, pero obviamente eso es una cosa que no es de hoy, eso es una cosa que viene mucho antes. Obviamente eso lo afecta mucho, afecta el paisaje, genera playas, a veces erosiona playas. Entonces pues es una problemática que
te diría que ya lleva tiempo atrás, no es actual. En la zona donde se encontró el muelle, pues la zona del muelle, después se pasaron los sensores por esa zona. Sí. Y si se pasaron, ¿qué tanto se podría visibilizar ese fenómeno? O sea, la resolución. Bueno, sí, se hizo el ejercicio ahí, me faltó la imagen, pero como en este sí genera una imagen parecida a esta. Los pilotes generaban unos puntos corridos hacia acá, manchas hacia acá, hacia los lados. Entonces sí se corroboraba que generaba una imagen muy clara. Y fue interesante porque lo corroboramos de las dos maneras. En un momento que quedaba el intermareal expuesto y en un momento de crecida, en el momento de la aguja, y la imagen que genera es una imagen clara. No va a generar una circunferencia como tal, haciendo referencia al pilote, sino que genera unas manchas corridas, pero manchas rectas, de una línea totalmente recta dejada en el informe final, si está esa imagen. ¿Y qué tamaño eran los pilotes y a qué profundidad estaban cuando se...? Los pilotes estaban de varios tamaños, desde los 250 a los 70 centímetros, 50 centímetros. Los del centro eran los más altos. Lo que se ve ahí también es que obviamente también para abajo deben tener más o menos un metro más o menos de profundidad para que logren estar clavados y que llevan un buen tiempo ahí, pero sí son como entre los 250 y los 50 centímetros. ¿A qué profundidad estaban los sensores cuando se pasó? Bueno, ya. Cuando se pasó por ahí, fueron diferentes, muy interesante, fueron diferentes formas del anclaje. Un anclaje directo que era debajo de la proa de la lancha. Se anclaba y no se soltaba, por lo mismo que era un área bastante baja, y para que generara eso, si yo llego y suelto, le doy cableado, le doy el layback al sonar, él se va a hundir. Cuando se hunde no va a generar nada. Entonces, claro, en estos planos intermareales, que sabíamos que eran planos intermareales, el sonar tuvo que ir anclado sobre esta parte de la embarcación. Nunca. Cuando estábamos por ejemplo, ahí sí, en el sitio de la Viciosa, que en la Viciosa se manejan unos 10, 15, 20 metros de profundidad, ahí sí era posible darle cableado, pero en estos no, porque si no era fatal. Y también se aprovechaba la imagen que generaba la ecosonda. La ecosonda es un aparatico de este tamaño, va anclado también y también va complementando esa imagen del sonar de barriga lateral. Buenas tardes, Javier, mucho gusto. Mi pregunta va más sobre el ámbito del conocimiento de los eventos catastróficos dentro de la orilla de la playa. No sé si dentro de su investigación se piensa realizar una detección, un estudio paraambiental sobre los eventos catastróficos para, no sé, tal vez detectar algún tipo de deposición de sedimentos en las áreas de la playa. Bueno, sí. Esas eran son de las cosas que mencionaba al principio y al final. ¿Cómo lo podemos indagar? Con estas técnicas prácticamente estas técnicas acústicas y magnéticas, con perfiladores, con sonares, con magnetómetros, son como lo último que se hace en arqueología subacuática. Nuestro interés no es dejar aquí el programa. De hecho, ahorita nosotros venimos formulando para volver a campo, pero ya dentro de un proyecto totalmente específico de investigación en unos puntos muy específicos para mirar ese tipo de información. Contamos con las materias primas
para poder indagar sobre cómo se han conformado estos depósitos a partir de elementos, de hechos específicos, en este caso como son los tsunamis. Por ejemplo, las imágenes emitidas por la ecosonda no solo me dan una imagen de esto, una imagen horizontal, también me dan una imagen vertical, solo que a medida que disminuye, que pasan, que cubren desde prácticamente 70 a 1 metro, la imagen empieza a reducirse, porque es que el sonido no penetra muy bien sobre los sedimentos, pero sí me genera una serie esa es una forma, por ejemplo, que en Inglaterra que han trabajado en ciertos canales que se han encontrado sumergidos, que se han rellenado, han caído depósitos sobre ellos, y es precisamente sobre el análisis vertical de toda esa conformación de sedimentos. Obviamente eso no se hizo en este trabajo, pero sí existe la materia prima para poder indagar sobre eso. Otra de las cosas que la idea es poder hacer en áreas muy específicas pero más amplias, que era lo que yo decía al principio, lo de los alcances. Esto se encontró, si bien se encontró dentro de un programa de arqueología preventiva con unos polígonos delimitados, igual se intentó mirar en el área indirecta, pero pues no es suficiente. Siempre hay que abarcar un área como mucho más grande, teniendo en cuenta no solo los tsunamis, sino también los procesos de isostasia, los procesos también la subida del mar, cómo la subida del mar después de la última glaciación también cómo se puede ver reflejada. Hay una serie de datos que existen en los parques naturales, en el sistema de parques naturales de Estados Unidos. Es una base de datos a nivel mundial que se manejan datos batimétricos, que es la que nos da los fondos, perfiles y todo eso. Y a partir de esa conjugación de datos a nivel mundial se han hecho modelos de cómo también han cambiado esos procesos después de la última glaciación, cómo se ven reflejados en los cambios en las líneas costeras, en ciertos puntos geológicos a nivel mundial. Para el área de Colombia existen 2 referencias batimétricas, preciso una es por Tumaco y la otra se encuentra en una boya en Buenaventura, que es de donde se toma la información. Entonces, pues sí, son cosas que valdría la pena también indagar a nivel también macro, físico, cómo es que a partir de un tsunami, pues sí se puede llegar a ver ese tipo de cambios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, les agradecemos la participación, el haber venido hasta acá, hasta el instituto a conversar un rato con Víctor. Víctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido cuando quieras. Bienvenidos ustedes también. Los invitamos a estar pendientes de la programación de los diferentes eventos.